Benjamín Acer ya había elegido su propia guerra. Él salió de Hungría, dejó atrás el trabajo seguro, ignoró el miedo de su padre y fue a buscar el lugar más brutal del frente, la tercera brigada de asalto. En Andrívica, vio blindados avanzando entre filas de árboles mientras los morteros desgarraban el suelo. En Evdívika, participó en la retirada desesperada bajo presión rusa. En Yarkov, luchó contra un nuevo avance de Moscú entre drones, artillería y posiciones defensivas improvisadas. Vivió la historia de una brigada de asalto de todas las maneras posibles. La sinfonía de la guerra retumbaba implacable a lo largo de la línea de árboles. El líder del escuadrón ucraniano, como un maestro, dirigía el sonido de los rifles, exigiendo que todos dispararan sin parar contra los rusos. Sacó el lanzagranadas y disparó con precisión en dirección a los enemigos. El avance estaba despejado. Cuando finalmente llegaron a los agujeros cavados por los enemigos en dirección a Andrívica, quedaron más protegidos, pero eso no impidió que las heridas empezaran a aparecer. Las granadas explotaron a su alrededor mientras intentaban avanzar agachados. El humo se elevaba entre los árboles heridos por la guerra. El sonido de las explosiones golpeaba los tímpanos. Se convirtió la más fuerte. Se volvió más fuerte. La guerra se volvió más. La llegada de los morteros tenía un sonido diferente en la sinfonía, marcada por momentos de tensión. Los rifles se asomaban entre los agujeros, buscando cobrarse la vida de los enemigos. Sabían que estaban acercándose. En breves pausas para respirar, las voces jadeantes aún intentaban comunicarse para que la orquesta de destrucción y muerte no se detuviera. Era necesario lanzar las granadas y disparar. Era necesario sorprender a los rusos con una reacción rápida de los rusos. Las granadas rodaban por las esquinas. Algunas dejaban a los rusos aturdidos. Cuando uno de los ucranianos dobló una de esas esquinas de la trinchera, se recuperó rápidamente de la sorpresa y apretó el gatillo contra el cráneo del ruso. Ni siquiera hubo tiempo de celebrar la muerte del enemigo. Algo explotó sobre ellos, ensordeciendo a los hombres y tirándolos al suelo. El combate continuó por unos minutos más, hasta que los enemigos heridos fueron recogidos y llevados a un lugar seguro en medio de las explosiones que los rusos aún lanzaban sobre ellos. Estos hombres fueron interrogados en la misma línea de árboles, con el sonido de las explosiones aún retumbando a lo largo. Ese era el trabajo brutal de la Tercera Brigada Separada de Asalto de Ucrania, y Benjamín Acer quería formar parte de ese grupo. Era su sueño desde niño, leyendo el arte de la guerra y estudiando geopolítica. Él quería formar parte de esa extensión de la política, la parte violenta en la que los hombres negociaban usando rifles y granadas. Nacido en 2004 en Hungría, llegó a vivir en Canadá entre 2019 y 2021, donde su padre, Nathan Asger, aún vivía. El padre se sentía consternado por el hecho de que el hiperfoco de su hijo, que tenía trastorno del espectro autista, fuera algo como la guerra. No pudo hacer nada cuando consiguió un contrato con el ejército húngaro para hacer trabajo de oficina, pero se sintió tranquilo. Entonces Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. En marzo de 2023, Asger dejó de presentarse al servicio en Hungría, lo que generó un proceso criminal, y avisó al comandante que se iba a luchar a Ucrania. Salió de la oficina para vivir el frente. Le avisó a su padre que nunca volvería a Hungría. Terminó en una brigada tranquila, callado y resiliente. Asger hizo su trabajo en misiones simples al principio, pero no era lo que quería. Tenía otro objetivo. Al enterarse de la historia de la Tercera Brigada de Asalto, una unidad de élite encargada de algunas de las peores misiones de la guerra, supo dónde debía estar. Se movió hasta lograr formar parte de ese grupo.
Para las personas fuera de Ucrania, había una razón por la que podría parecer contradictorio unirse a esa élite. Y no era su autismo como algunos podrían pensar, era el hecho de ser judío y el pasado de la brigada que tenía su origen en el llamado batallón Azov. El Azov tuvo su origen en barras bravas de fútbol con inclinaciones ultranacionalistas. Cuando la guerra con Rusia comenzó, en 2014, Andriy Biletsky, un político de extrema derecha, usó esa base para formar una milicia y luchar contra los rusos. Cuando el ejército, la policía y los organismos de seguridad ucranianos fallaron, fueron ellos quienes lucharon contra los rusos, incluso resistiendo con armas ligeras cuando los separatistas armados por Rusia atacaron su sede. Victorioso sobre el cuerpo de los enemigos, el grupo creció como batallón. La fama de neonazi creció junto con él. Lo que debería dejar a un judío enfocado y estudioso como Benjamín Acer, muy consciente de con quién estaba tratando. El antiguo emblema de Azov mostraba una combinación del Wolfsangel invertido con el sol negro. Dos símbolos históricamente asociados a la Wehrmacht y a las SS, superpuestos sobre un pequeño tridente, el tridente ucraniano. Esa insignia dejó de ser utilizada oficialmente por el regimiento en 2015, pero la presencia de neonazis seguía siendo una realidad dentro de Azov. Pero con el tiempo eso fue disminuyendo, aunque la propaganda rusa seguía aumentando. Paradójicamente, los recursos de la milicia Azov, al principio, provenían de fuentes privadas y no del Estado, siendo el multimillonario y oligarca judío ucraniano Igor Kolomoisky su mayor financiador. A pesar de eso, no se podía negar que uno de sus principales líderes, Andriy Biletsky, tenía tendencias supremacistas blancas, siendo acusado de neonazismo. Con el tiempo, esa retórica supremacista desapareció, principalmente a partir de 2014. A pesar de que Biletsky todavía hace comentarios anti-LGBT con frecuencia, obviamente los rusos usaron eso. Afirmaron que Ucrania estaba compuesta por neonazis y gobernada por un régimen nazi, ayudando a justificar la invasión, principalmente para Putin, combatir al Azov. Algo extraño, ya que una de las principales fuerzas de Moscú, el grupo Wagner, en ese momento estaba liderado por un neonazi y tenía ese nombre por uno de los principales compositores admirados por el nazismo. Irónicamente, después el grupo Wagner fue reemplazado por el Afrika Korps, el mismo nombre de la fuerza expedicionaria alemana enviada al norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Además, había personas como Alexei Milchakov, líder del grupo Rusnik, que se declaraba nazi, hablaba sobre el genocidio de ucranianos, el asesinato de prisioneros de guerra y exhibía banderas de esa ideología. También existía el Grupo Española, que, al igual que Azov, tuvo su origen en barras bravas de fútbol y tenía como uno de sus miembros más famosos a Mikhail Torkanov, un peleador de MMA con una esvástica tatuada. Torkanov incluso recibiría la medalla por combates cerca de Bakú. En resumen, esa ideología vil y absurda, lamentablemente, permeaba la región y nada justificaba que cualquiera de los bandos permitiera eso. Benjamín Acer ingresó a la Tercera Brigada entre finales de 2023 y principios de 2024. En ese tiempo, Azov estaba en su mejor momento. El Azov de Mariupol había sido refundado como la 12ª Brigada Azov de la Guardia Nacional. Los veteranos que estuvieron fuera de Mariupol durante el asedio de 2022 demostraron su valor en la guerra y se convirtieron en las Fuerzas Especiales Azov SSO, que después dieron origen a la Tercera Brigada de Asalto del Ejército. La composición de estas fuerzas era muy diferente a la de 2014, con extranjeros y grupos diversos, incluso con judíos. Y fue ahí donde comenzaron los combates viscerales de Acer. Los rusos tomaron Bakhmut en 2023. Fue una campaña desgastante que causó la caída de muchas fuerzas de élite de Ucrania, consumidas en la lucha contra oleadas de exprisioneros enviados por el grupo Wagner. Fue una estrategia eficiente de los rusos, sangrienta pero eficiente. La victoria fue importante, marcando un nuevo momento de la guerra después de los fracasos de finales de 2022.
Después de eso, los ucranianos lanzaron una contraofensiva que se convertiría en un fiasco en Zaporizhia, pero que tendría un frente menos mencionado, Andriv, al sur de Bakhmut. La tercera brigada de asalto fue enviada allí para luchar contra fuerzas como la 72ª, 72ª Brigada Motorizada con el apoyo de elementos de la 31ª, 31ª Brigada de Asalto Aéreo Aerotransportada y de la 83ª, 83ª Brigada de Asalto Aéreo Aerotransportada. Benjamín Acer estaba llegando a Ucrania en ese momento, comenzando a familiarizarse con la sangre que corría entre las líneas de árboles. Su función seguía siendo básicamente logística y de apoyo, pero vio en videos los combates viscerales en Andrivka. Era una época en la que se veían más blindados avanzando por las líneas de árboles, dando apoyo a los hombres mientras lo destruían todo con sus cañones. Los rusos de la Brigada 72 tenían que lidiar con ese avance, planeado previamente por la Tercera Brigada de Ucrania. Las marcas de la guerra estaban en el aire, comenzando a destruir el verde que separaba los campos de cultivo de generaciones. Los rusos contraatacaron, lanzando sus explosivos sobre los ucranianos en esas áreas. Era un avance peligroso y la defensa tenía la ventaja de simplemente esperar para masacrar a los atacantes. Los drones FPV, aunque aún no eran tan prominentes, estaban bastante activos, buscando a los enemigos entre los árboles. Los drones bombarderos soltaban granadas contra las fuerzas ucranianas en los agujeros que acababan de tomar. Acer, que seguía actuando en áreas de logística y como médico, vio el resultado de esos ataques, cómo los heridos se retorcían de dolor, cómo les amputaban miembros. Algunos hombres estaban consumidos por infecciones cuando finalmente eran retirados de la línea de combate. Brazos y piernas tuvieron que ser amputados. Aún así, la lucha continuaba. Los drones rusos marcaban esos avances ucranianos, dirigiendo la artillería contra los vehículos. Los golpes se sintieron en los tanques, haciendo que algunos retrocedieran rápidamente, pero otros no tuvieron tiempo. Algunos blindados fueron alcanzados, convirtiéndose en chatarra como la que se ve a lo largo de las líneas de combate. Las explosiones impactantes hicieron que las tripulaciones sobrevivientes huyeran en todas direcciones, esperando que los drones aún no estuvieran en el aire para cazarlos mientras sus vehículos ardían entre los campos verdes. Los ucranianos insistieron en avanzar, incluso bajo el intenso fuego de artillería. El apoyo de los blindados ayudaba a proteger a las tropas hasta que finalmente llegaban a alguna posición cubierta. Aún así, las explosiones estallaban entre los soldados, derribando a varios de ellos mientras intercambiaban disparos con los rusos. Era un combate duro, con poca protección. La caída certera de un mortero marcaba la muerte segura de esos hombres. No había mucho que hacer, aparte de esperar el final. Aún así, los blindados ucranianos siguieron apoyando. Las ametralladoras apuntaban a los rusos en las trincheras. Las municiones entraban automáticamente en los cargadores de los cañones, mientras la tripulación apuntaba a los lugares donde los enemigos serían golpeados. El grupo siempre estaba tenso, apuntando a los enemigos y sabiendo que las amenazas vendrían desde el aire. Todavía tenían la suerte de que la 72ª Brigada no había equipado adecuadamente sus defensas con equipos antitanque. La tripulación apuntó y disparó mientras aún tenía tiempo, sabiendo que el proceso era vital para apoyar a la infantería que continuaba con el asalto. Cuando se dio la señal, retrocedieron bajo una cortina de humo. Las tropas continuaron con sus rifles disparando munición. Necesitaban esconderse entre los árboles hasta llegar a los escondites de los rusos. Los enemigos no tenían mucho que hacer cuando finalmente los ucranianos estaban disparando dentro de sus refugios. Dejaron los cadáveres dentro de los agujeros y siguieron avanzando. Hombres cayeron en el camino, heridos en el combate violento. Cuando fue posible, algunos de ellos fueron extraídos mientras el conflicto aún continuaba. Sakrivay. Los drones ayudaban a encontrar la artillería rusa en Andrivka, destruyendo a las fuerzas enemigas. Después de mucho esfuerzo, la tercera brigada finalmente comenzó a acercarse a los restos de Andrivka. Caminaban sobre los cuerpos de los rusos en el paisaje que empezaba a transformarse de hileras de árboles en ruinas de una aldea.
El combate empezó a volverse urbano, o mejor dicho, lo que quedaba de un entorno urbano. Lo que ya era algo pequeño se convirtió simplemente en lo que quedaba de un lugar bucólico transformado por las vicisitudes de la guerra. Las explosiones aún caían sobre los ucranianos en esos combates finales. Era terrible ver esos impactos mientras no había nada sobre las cabezas para proteger a los hombres. Solo había ruinas frente al camino que ellos podían seguir. Los impactos más cercanos sacudían hasta los huesos de esos soldados. El humo los hacía toser. Pero al final, la tercera brigada de asalto cumplió su misión. El mando informó que la infantería de la 70ª Brigada de Rusia fue prácticamente destruida en combate urbano y de trincheras. En Andrivka fueron eliminados el jefe de reconocimiento de la brigada y 3 comandantes de batallón. Semanas después, en octubre, el comandante del batallón Alga fue capturado vivo por los ucranianos en la región. Pero los peores trabajos aún no habían terminado. Benjamín Nasser recibió el indicativo de guerra Nemo. Después de bastante tiempo en Ucrania, ya podía considerarse un veterano dado el grado de mortalidad en esa guerra. Nasser se convirtió en el fusilero del 2º Batallón Mecanizado de la 3ª Brigada, llegó a actuar como médico y en logística, pero en poco tiempo ya estaba en el frente de combate. Podría haberse quedado en funciones de apoyo, que ya eran útiles y peligrosas, pero quiso estar cerca del combate directo. Era silencioso y reservado. Era hasta inquietante ver cómo cumplía sus tareas de manera metódica, sin dudar. En febrero de 2024 vio a la tercera brigada de asalto trasladarse para ayudar en la retirada de Andrivka. Era otra victoria rusa. La misión difícil ahora era detener el avance de los rusos mientras las tropas ucranianas se retiraban de la ciudad. Una tarea más. La misión difícil ahora era detener el avance de los rusos mientras las tropas ucranianas se retiraban de la región. La ciudad. Una tarea más sumamente mortal. Los ritos del grupo de asalto tenían que pasar por las casas. La misión, las tropas ucranianas se retiraban deteniendo el avance de los rusos, eliminando a los rusos en grupos avanzados para evitar el cerco a las tropas que retrocedían. Eran combates complicados, en un momento en que la iniciativa y la moral de Moscú estaban en avance, mientras que la misión de las tropas ucranianas era detener el avance ruso y retirarse. Muchos sabían hacer bromas incluso durante esos procesos difíciles, aprovechando los momentos de descanso para conversar y reír antes de levantar los rifles de nuevo. Había incluso quienes lograban dormir en medio del caos. Se divertían cuando llegaban los tanques, destruyendo los avances rusos. Al final de la tarea, era hora de irse, pensando en el siguiente paso. La vida pacífica se acabó y, más tarde, en 2024, los rusos iniciaron una invasión en Kharkov, en el norte de Ucrania. Los drones de Moscú destrozaron las defensas escasas y mal preparadas de los ucranianos en la región. Incluso se usaron drones terrestres para llevar minas antitanque. Las orugas se movieron rápido hasta llegar a las defensas. La explosión destruyeron los refugios ucranianos. El avance ruso causó caos entre los ucranianos. El mando de Kiev no tuvo otra opción. La tercera brigada fue uno de los grupos llamados para estabilizar la región. Para ese momento, Nasser ya estaba integrado a la infantería de la tercera brigada. Tenía un rifle en la mano. A los 21 años estaba luchando junto a hombres endurecidos por la guerra, defendiendo un país que no era suyo. Tenía fijo en la mente que ese sonido de munición explotando y los gritos de mando en la guerra eran la música que quería escuchar y que quería oír al caer. Él ya conocía lo que era la muerte. Vio a rusos siendo destrozados por las municiones ucranianas. Vio a compañeros destrozados por la artillería rusa. Aún así, siguió avanzando junto con su escuadrón, luchando y usando su entrenamiento diferenciado para acabar con las fuerzas rusas que se estaban acomodando en Kiev. La tercera brigada sacó muchos de los cadáveres rusos de la región.
Su artillería eliminó a algunos de los enemigos, algunos cadáveres, algunos escaparon, otros quedaron heridos en el suelo. Cuando los soldados intentaron salir para ayudar a los heridos, más fuego cayó sobre ellos. Benjamin Heiser fue colocado en una posición defensiva con otros voluntarios extranjeros. Los rusos avanzaron valientemente para intentar continuar sus ataques, incluso con las explosiones de la artillería ucraniana tratando de detener su avance. Uno de ellos fue alcanzado por un disparo de rifle y cayó herido. Los demás finalmente entendieron dónde estaban los ucranianos. El intercambio de disparos empezó a intensificarse. Uno de los soldados de Moscú avanzó para tener una mejor mira contra la posición ucraniana. Solo quedaba un defensor activo y otro herido contra 3 rusos. El ruso tuvo que recargar y mientras preparaba el rifle, sintió que el disparo le rompía la piel. Cayó encogido, tirado en el suelo. Mientras la guerra continuaba, los drones de la tercera brigada empezaron a descender sobre los rusos restantes. El primer herido murió rápidamente. El último de ellos aún sufrió más golpes antes de ser derribado. Acer vio a su compañero ser herido y recibió la orden de retirarse, pero su enfoque era otro. Él entendía lo que era la muerte. Llevaba 2 años en esa guerra insana, sabiendo que no sería un héroe, sino que la única posibilidad era convertirse en un cadáver. Él se quedó para proteger a su compañero y cubrir la retirada de los demás. Desobedeció las órdenes, pero el valor y el coraje no eran valorados por la guerra ni por la muerte. Ellas solo cosechaban vidas, aterradas o valientes de la misma manera. Un dron mató a Acer en mayo de 2025 mientras protegía a un compañero herido. Su cadáver permaneció meses en la zona de combate, hasta que finalmente fue recuperado y llevado a Kiev. Su padre, que vivía en Canadá, pidió que su hijo fuera enterrado en Ucrania porque decía que el corazón de Benjamín pertenecía a ese país. En noviembre de 2025, soldados, familiares y el rabino principal ucraniano se despidieron de él en la Plaza de la Independencia, en Kiev. Después, el joven voluntario húngaro fue sepultado en el Cementerio Militar Nacional de Ucrania. La historia de Acer fue una historia de decisiones y de enfrentar la realidad de la guerra con base en sus valores. Él nunca tuvo ilusiones sobre el heroísmo en combate. Vivió la muerte, la realidad visceral de ver miembros amputados, amigos siendo eviscerados por drones, cadáveres transportados en pedazos. Sabía que la muerte estaba en ambos lados y que durante ese tiempo luchaba por el lado más débil frente a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. No era una realidad fácil, pero muchos tenían dificultad para comprender lo que realmente era la guerra. Viajando a Ucrania para luchar por cualquiera de los 2 bandos, con ilusiones que serían destrozadas junto con sus cuerpos por morteros, rifles y drones.